Pablo, no os dejéis de reunir como muchos tienen por costumbre hacerlo. Es necesario que nosotros tengamos un lugar a donde podamos ir físicamente a reunirnos con los hermanos, porque como dice la Biblia, que hay cuando nos reunimos, hay cántico nuevo, hay palabra de Dios, hay revelación, y el Señor se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo. Mientras cantábamos recordaba las palabras que Jesús dijo: y yo te alabaré, Padre, en medio de la congregación, juntamente con mis hermanos. Cada vez que venimos aquí, venimos a adorar al Señor, como decíamos antes de la ofrenda. La adoración es una vida cuando nos levantamos por la mañana, darle gracias a Dios, mientras trabajamos con la obra de nuestras manos, darle gloria a Dios. Como dice la Biblia, no trabajéis para la vista del hombre, sino hacedlo primeramente para Dios. Y si lo hacemos para Dios, pues va a ser bueno para todos. Es una vida de adoración, y cuando venimos y nos reunimos en este lugar, no hay que perder esa oportunidad. Así que cada uno de los que están aquí sean bienvenidos, iglesia, bienvenidos a los hermanos que también nos ven a través de esta transmisión en diferentes ciudades, diferentes países, que por estar allá pues no pueden estar aquí, pero están presentes. Pero cada vez que nos podamos reunir físicamente hay que hacerlo. Vamos ahora a recibir la palabra de Dios. Yo le he pedido a mi hermano Giovanni que nos comparta. Yo le decía, platicaba con mi esposa, decía, pues aprovechemos que todavía está en estar unos días más aquí, para que él nos comparta lo que el Señor ha puesto en su corazón. Así que el tiempo con él, el tiempo con Giovanni, para que nos comparta la palabra. Buenas tardes a todos. Vamos a compartir, quiero compartirles hoy a los presentes y a los que nos miran en las redes sociales un tema del cual ya hemos platicado en alguna oportunidad, pero quisiera continuarlo hoy. Hace algunos días platicamos acerca de los nombres de Dios y platicábamos y comentábamos que a Dios se le dan alrededor, algunos dicen 70 nombres, otros 72, y se conocen algunos nombres que nosotros hemos visto. Por ejemplo, hablamos en su momento de Elohim como creador, de Adonai como nuestro amo y Señor, y también hablamos de Jehová, que es el nombre de Dios castellanizado, de unas iniciales que él dio cuando Moisés le preguntó quién era o cuál era su nombre para ir a hablarle al pueblo de Israel cuando le había encargado sacarlo de Egipto. Y él le dice: yo soy el que soy, o sea, presente, decíamos. Y de ahí es de donde yo les quiero hablar hoy, porque el nombre Jehová también encontramos algunos nombres compuestos, ¿sí? Jehová, se recuerda que platicábamos Jehová Shalom, Jehová Shaddai, Jehová Jireh, Jehová Nisi, y precisamente hoy quiero hablar de Jehová Nisi. ¿Qué es Jehová Nisi? Pero antes de iniciar esto, quiero leer algunos versículos de por qué hablamos de esto nosotros. ¿Por qué esos temas? ¿Por qué leemos la Biblia y predicamos? ¿Y por qué algunos piensan que no es necesario hablar del Antiguo Testamento, que tal vez eso es historia, que eso para qué nos sirve?
Pues en la Biblia nosotros creemos que es la palabra de Dios, y en 1 Timoteo 3, 16, 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con la finalidad o a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esa es una de las razones por las que nosotros platicamos y hablamos de esos temas. Romanos 15, versículo 4 dice: porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y aquí otra razón más para hablar de estos temas y del tema que les voy a hablar. La tercera parte de la Escritura que nos habla acerca de esto está en 1 Corintios 10:11, y dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nuestra admonición a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hay varias versiones. La palabra aquí admonición, yo traigo una definición que dice que admonición significa advertencia, exhortación, consejos basados en la enseñanza divina, no en la opinión humana. ¿Con qué finalidad? Con el fin de guiar a las personas a vivir rectamente, y sobre todo con humildad ante Dios. Entonces, dicho esto, por estas razones tiene sentido que hablemos de muchos temas que están en la Biblia, que a veces nos parecen historias. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, aparecen genealogías. Dice: ¿de qué me sirve a mí conocer y los nombres que tenían, verdad? Él era papá hay unos nombres, Timón, me recuerdo yo, en el Nuevo Testamento, el hermano Timón, el hermano Fabricio, Gallo, ¿sí? Plutarco, Aristarco, ¿verdad? Sí, la hermana Maritza. Entonces, ¿de qué nos sirve? Pues sí, aquí acabo de leer para qué nos sirve. Para nuestra enseñanza, para que vivamos, aprendamos a vivir rectamente y con humildad, que es algo básico. Hoy, decía, quiero hablar acerca del nombre compuesto de Dios, Jehová Nisi, que significa: el Señor es mi estandarte. ¿Qué es un estandarte? Porque por ahí podemos empezar. ¿Qué es un estandarte? Bueno, un estandarte es una variante de una bandera. No es exactamente una bandera, pero es una variante que se ha utilizado desde la antigüedad, se sigue utilizando en ciudades, en estados, en corporaciones, incluso en familias, ¿sí? Y por acá tengo yo una definición. Son lienzos llamativos que ondean con orgullo. Han desempeñado un papel fundamental a lo largo de la historia como símbolos de poder, de identidad y también de liderazgo cuando hablamos en la actualidad. Y un ejemplo para que lo visualicemos es este. Este es un estandarte medieval o medieval. ¿Sí? Encontré otro, estuve buscando varios, pero encontré otros y de los que vi, me pareció tal vez como mejor ejemplo este. No tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver, pero miren qué bonito.
bien con el pastor, porque dice ahí Molina. No. No, pero este es un estandarte. Entonces, ¿para qué nos sirve un estandarte? ¿Qué funciones tiene? Múltiples propósitos. Cuando el estandarte era usado en la antigüedad, generalmente nos vamos a referir al estandarte que lo portaba una persona en una batalla. El que lo portaba no era cualquier persona, era elegido, era una persona diestra en la guerra, en la batalla. Se recuerda que las batallas no eran como ahora. Ahora las batallas los soldados ni se miran, sino que de lejos, no sé, pero antes sí, antes era como citarse, ¿sí? Citarse, las batallas en tal campo, nos encontramos ahí a tal hora y ¿sí? Algo lo invitamos nosotros cuando pequeños en la escuela. Yo me recuerdo que en la primaria era, había algún roce y algo, y entonces uno decía, wow, dame la mano para la salida, ¿sí? Y una forma de decir que a la salida nos íbamos a ver, porque si nos peleábamos allá adentro nos iban a castigar. Entonces dame la mano para salir. Pero el sello, la forma de decir, lo voy a cumplir era que los dos escupían a la mano, y ya con eso quedaba sellado, era palabra. Y entonces ya se encontraban a la salida, ¿en dónde? En el campo de fútbol. Ya todos los cipotes, dicen allá, los muchachos, ¿sí? Se iban al campo de fútbol porque era personal. Las batallas así eran en la antigüedad. Pero había uno que portaba ese estandarte, lo cuidaba, porque el estandarte decía, señalaba, servía como un punto de reunión. El que llevaba el estandarte estaba aquí, ya sabían que los de este bando, de este ejército, dónde tenían que estar. Y por supuesto que los del otro ejército también. Era un punto, servía punto de reunión. Imagínense en la batalla. Eran lanzas, eran espadas, y en lo que estaba la batalla, la pelea, nadie anda viendo, vamos para allá, y anda viendo de dónde le van a salir y a dónde va a atacar, y de repente no sabía en dónde estaba ubicado. Entonces lo que hacían era buscar dónde estaba el estandarte, hacia dónde ir, a dónde estaba su grupo, y mantenerse en una formación. El estandarte también servía como identificación del grupo. Por lo tanto, yo quiero que vayamos tomando nota de todo esto, porque quiero hablarles de algo muy relacionado con esto que estoy diciendo. La identificación para eso también funcionaba, ¿sí? Permitía a los soldados identificar a todos los que eran de su propio ejército, de su grupo, ¿sí? Y por supuesto, distinguir al grupo enemigo. Una tercera, pues lo que hablábamos al principio, un símbolo de honor. El que llevaba el estandarte era a quien más cuidaban, porque a él era el primero que buscaban derribarlo, para que el estandarte fuera derribado junto con el soldado que lo llevaba, y de esa forma los otros no tuvieran ubicación, la moral se viniera para abajo. Entonces era un símbolo de lo protegía, lo cuidaba. También lo que hemos mencionado, referencia en el combate, punto de referencia, ¿hacia dónde vamos? Si el estandarte estaba acá, pues ahí, por ahí tenían que irse, pero si de repente se movía para acá, era de irse para ese lado. El estandarte sí tenía funciones que realmente servían. Y finalmente, de los propósitos que encontré, la motivación, la presencia del estandarte y los símbolos que representaba, definitivamente podía levantar la moral de las tropas y aumentar esa determinación para luchar. Vamos con
escenario, quiero que vayamos a Éxodo 17. Yo lo tengo acá en la pantalla, ustedes lo pueden buscar, me acompañan en la lectura. Y en Éxodo 17 nos narra una historia, la lucha contra Amalek, cuando el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto. Dice, ustedes recuerdan la historia, vamos a hacer referencia específicamente a esto, pero el pueblo de Israel, un pueblo que había estado esclavizado durante alrededor de 400 años, habituado a vivir esclavo, pero construyendo, haciendo cosas dentro de un estado, dentro de un lugar, ciudades, pero no eran guerreros, pero fueron liberados. Ustedes se recuerdan las plagas, Moisés hablando con Faraón y al final los deja salir. Dice acá el verso 8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Refidim era un lugar cercano en la frontera con Egipto, sí, y Canaán, la tierra prometida. Ellos acababan de salir, tenían como poco tiempo, 3 días, dicen algunos, de haber salido de Egipto, cuando de repente en el desierto les aparece una nación, un ejército atacándolos sin piedad. Vamos a leer un poquito más de eso, de ese contexto, pero los ataca. Y dice, entonces vino Amalek. ¿Quién es Amalek? ¿De dónde surge eso? Amalek era un nieto de Esaú. Esaú, hermano de Jacob. Jacob, Israel. ¿Sí? Enemigo. Se volvió Amalek la figura del enemigo eterno, por así decirlo, de Israel. A odiarlo, son los pueblos que se oponen y que han luchado desde antes, desde esa fecha. Amalek aparece, era el nieto, y de él recibe el nombre de esa tribu, ese pueblo, los amalecitas, ¿sí? En Refidim. Entonces Moisés viene y le dice a Josué, recuerden que Moisés tenía alrededor de 80 años, era un hombre ya de cierta edad, pero le dijo Josué seguramente tendría la mitad de la edad de él, y le dice, escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Pero aquí, miren, Moisés dice, sal a pelear, escoge y sal a pelear. Y estaba diciendo que él no iba a ir. ¿Y qué iba a hacer Moisés? Mañana yo estaré en la cumbre del collado, una colina, y la vara de Dios en mi mano. Fíjense lo que le dijo, y aparentemente ¿qué significa eso? Que le dijera, mañana voy a estar allá en aquella montaña, y la vara de Dios en mi mano. Cualquiera diría, a mí me manda a pelear y él se va a ir hasta allá donde no lo van a alcanzar, y de paso me dice que se va a llevar una vara, pero no cualquier vara, la vara de Dios. ¿Cuál es esa vara de Dios? ¿Recuerdan cuando Moisés llega a donde Faraón y que la culebra que tiran y él tira su vara y se transforma también en culebra, que después la recoge? Bueno, pasa ahí cuando en la peña de Oreb no había agua, se estaban quejando porque no tenían agua, y el Señor le da instrucciones y con la vara en la peña de Oreb saca agua. Cuando va a cruzar, llega al Mar Rojo, el ejército atrás, y él con la vara también parte el mar, y pueden pasar, y después con la misma vara lo vuelve a cerrar y se ahogan los egipcios. Esa era la vara que dice, yo voy a ir y voy a llevar la vara de Dios, le dijo. Le estaba dando ánimos a Josué para que fuera a pelear, pero hasta aquí, ¿qué iba a hacer con eso? Josué, dice la Biblia, e hizo Josué como le dijo Moisés, obedeció, peleando contra Amalek. Pero aquí quiero resaltar, los israelitas no eran guerreros,
Ellos no tenían entrenamiento militar, ellos venían de ser esclavos. Tomemos en consideración eso. Y Moisés, su hermano Aarón y Hur, que se cree que era cuñado de Moisés, subieron a la cumbre del collado. Y sucedía ahí que cuando alzaba Moisés su mano con la vara, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. En la batalla física. Pero aquí podemos ver la relación que hay entre lo físico y lo espiritual. Porque él en lo físico levantaba una vara, en lo físico. Pero algo sucedía en lo espiritual que ganaba terreno el ejército de Israel. Mas cuando hacía lo contrario, ganaba terreno el otro ejército. Y las manos de Moisés se cansaban. Imagínense que para que su ejército ganara, tener las manos, las dos manos, levantadas. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, a mí me castigaban por gusto, yo no hacía nada. ¿Sí? Y uno de los castigos era hincarte ahí, contra la pared. ¿Sí? Y bueno, hincaban con mi hermano, de verdad que nos castigaban juntos, por molestar. Y entonces, yo no se ponía a reír porque decía, qué castigo. Ah, se están riendo. Levanten las manos. Levantar las manos y uno bien se seguía riendo. Pero a los 2 minutos, ya no era de reírse y cuidadito las bajan. 2 minutos. Y Moisés, todo el día, ¿ese qué pasó ahí? Y a veces le cansaban las manos. Un hombre de 80 años. Entonces, se le bajaba, pero llevó a 2, quienes cuando vieron eso, dice, por lo que lo tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, lo sentaron ahí. Me imagino que tal vez Moisés era un poco alto, me imagino yo, ¿qué relación hay que le pongan una piedra si estamos hablando de las manos? Me imagino que Aarón y Hur eran un poco más bajos que Moisés, porque ellos lo que querían era mantenerle las manos levantadas. Entonces le ponen la piedra y lo sientan. Ahí se alcanzan las manos y no se cansan ellos. Fíjense que aquí es estrategia también, porque si le vamos a levantar con las manos, tal vez es más alto o igual, que nosotros también lo vamos a tener así, nos vamos a cansar los 3. Pero si lo sientan, no se cansan porque están ellos teniéndole la mano. Y él está cumpliendo con tener las manos levantadas. Entonces dice acá, y la pusieron, la piedra, debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol un día. Y Josué deshizo, dice acá, a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Qué raer? Dios le dijo, raeré del todo la memoria de Amalek. Dios estaba enojado. Había tomado una decisión por atacar a su pueblo. Tanto fue la cosa. ¿Por qué tanto castigo? Ya lo vamos a ver. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó, y aquí viene la razón, contra el trono de Jehová. No fue el pueblo, no fue lo que mirábamos físicamente,
Era la intención, era lo que había en el fondo, contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Fíjense, 3 días llevaban de salir de Egipto. Los ataca este pueblo. Ya vimos que había cierta animadversión contra ellos, porque ya vemos quién es Amalek. Pero mire qué es lo que dice el Deuteronomio 25, relacionado con esto. Versículo 17. Aquí habían instrucciones. Y dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. ¿Quiénes eran los débiles? El pueblo iba caminando. Adelante iban los más fuertes. Pero atrás, ¿quiénes iban? Los más débiles. Probablemente ancianos, mujeres, niños, ¿sí? Que iban atrás. Y a esos atacó Amalek. Porque no se puso al frente, sino que una emboscada y atrás. Dice, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado. Fíjense las palabras. Cuando el pueblo estaba cansado y trabajado, ese otro pueblo de Amalek atacó a los débiles. Y no tuvo ningún temor de Dios. O sea, como dicen los muchachos ahora, con todo, Dios, pero sin misericordia, a matar a los débiles. De repente. Por tanto, dice, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No te olvides. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa Amalek? ¿Qué significado tiene Amalek? Para entender todo eso que acabamos de leer. Amalek, siendo, es considerado los amalecitas como el peor enemigo de Israel, que significa o que representa la maldad, la iniquidad, que representa la raíz de todo lo malo, que se levanta contra Dios. Representa no solo la maldad, sino que representa la intención de provocar daño al pueblo de Dios. Es contrario a la fe, busca infundir temor, porque lo que tenemos que ver con esto es, leímos al principio que esto nos va a servir para nuestro aprendizaje, para nuestra vida de hoy. Porque si no, qué bonita la historia, agarraron a los de Israel distraídos, qué descuidado, lo vamos a enseñar en la escuela militar para que en la retaguardia también vaya alguien que nos pueda defender, y de eso, de enseñanza, vamos a sacar. Pues sí, pero para todos en nuestro día a día, ¿para qué nos va a servir? Para que nos fijemos que el mal se ha levantado contra Dios. ¿Y a quién quiere destruir? ¿A quién ataca? ¿A Dios? No, porque no puede. Puede hacerlo, pero no le va a ir bien. Además, la lucha no es como nos han enseñado. La lucha no es entre el bien y el mal, nos han dicho. No es así. La lucha es alguien que se levantó hace millones de años en contra de su creador. La lucha es ni siquiera entre el creador y su criatura. No sería justo y Dios es justo. ¿Se recuerdan aquel pasaje donde se opone a recibir un mensaje de una hueste? ¿Y a quién manda el Señor? ¿Baja él a pelear? No. Baja uno
de la misma estatura de aquel. ¿Quién fue? Miguel. El arcángel Miguel bajó, venía Gabriel con un mensaje, pero no lo dejaba pasar. No baja Dios, a ver, no tiene necesidad. Manda uno que le gustan los cuentazos, dice. A Miguel es el encargado de pelear, le gusta de pelear. Tal vez de por ahí viene Pedro, ¿verdad? Según lo que dice la Biblia, pues, que le gustaba. Rápido sacaba la espada y... Pero Miguel, entonces lo que quiero enfatizar es, no hay una lucha entre Satanás y Dios, no existe eso, quitémonos eso de la mente. Lo que existe es una rebelión de una criatura en contra de su creador, que quiere arrastrar junto a él a otras criaturas, a la creación de Dios. Tiene un odio en contra del pueblo de Dios, que somos nosotros. Cuando vemos esto, tenemos que recordarnos contra quién luchamos nosotros. ¿De qué ejemplo nos sirve lo que acabamos de leer? Dice Efesios 6, 12 y 13. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ese pasaje que leímos, que ha quedado anotado en la Biblia, cuando Israel sale de Egipto y lo ataca Amalek, nos sirve para enseñarnos que nuestra lucha en la actualidad no es contra un ejército físico, sino que espiritual. Aquí nos lo dice claramente: potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que son los que mueven el hilo, los hilos. Por eso nosotros, cuando tenemos algún inconveniente, algún problema, surge algo, debemos de tener cuidado cómo actuamos. Alguien nos hace algo en el trabajo, en el lugar de estudio, en la casa, en la calle, y nosotros a quien miramos es a la persona, y le tiramos a la persona. Le decimos a la persona, reaccionamos contra la persona, y quien realmente está haciéndonos o tratando de hacernos daño para que caigamos es un enemigo espiritual, usando a una persona física. Y entonces nos molestamos, decimos algo, y viene de regreso y comienza y se hace grande, escala todo, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es pensar, me lo está haciendo, lo que me está diciendo es cierto, pues me lo está diciendo a mí. Que sea cierto en realidad, no sé, pero me lo está diciendo, yo lo estoy oyendo, pero a donde quiero poner mi ojo es en contra de quién o quiénes están moviendo a esa persona, que probablemente en muchos casos ni cuenta se ha dado que está siendo utilizado. Y que probablemente nosotros también en un momento dado no nos podemos dar cuenta de que podemos ser utilizados para entorpecer el camino de alguien, hijo de Dios. Entonces ahí tenemos que poner nuestra mirada. ¿No es esa persona? Claro, me tengo que cuidar, pero no es la persona, hay alguien atrás. Orar o reprender, atar. Muchos dicen, no, es que eso solo se lo dijo a Pedro. No, también lo dijo a todos sus discípulos, nosotros. Todo lo que nosotros atemos en la tierra será desatado allá, cielo, en el mundo espiritual. Nosotros oramos acá y es desatado allá.
Atamos aquí y es atado allá y se refleja acá. Eso es cierto, eso no es un cuento, no es algo que añoramos, algo que quisiéramos o idealizamos, es cierto. Yo lo digo por experiencia propia. Más que cierto. 2 puntos entonces. 1, nuestra lucha es contra seres espirituales. Hay 2 reinos, el reino espiritual y el reino terrenal. Eso nos entorpece la relación con Dios del día a día. Pero hay algo más que también nos entorpece esa relación de día a día con el Señor. Y es, yo cuando lo encontré esto, dije, de verdad que a veces no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y cuando uno está preparando, yo creo que nos pasa a todos alguna prédica, algún estudio, se aprende más, se aprende un montón, se vuelve a leer lo mismo, pero lo miramos diferente. Dice Isaías 58:2, pero vuestras iniquidades, hablándole al pueblo de Israel, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea que muchas veces esa división entre Dios y nosotros la provocamos nosotros mismos, no solo el enemigo. Claro, aquí ya vamos a ver algo. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué nos interrumpe el día a día con la relación de Dios y nosotros, o entre Dios y nosotros? Iniquidad y pecado. ¿Y qué es? ¿Y por qué esto? ¿Qué tiene que ver esto con que Moisés se fue al collado y después se sentó y los brazos arriba? ¿Qué tiene que ver? Porque Amalek representa precisamente la iniquidad y persiste hasta este día. Iniquidad, yo traje acá una definición de iniquidad. Es el mal en su expresión máxima, más profunda. La perversidad o la corrupción que está en el origen de las acciones pecaminosas. En otras palabras, primero está la iniquidad y luego el pecado. ¿Sí? Desviación deliberada de la rectitud y la ley de Dios. Cuando cometemos un pecado, es eso, es una transgresión a la ley de Dios. Es no cumplir la ley de Dios, un pecado. Y a veces lo podemos hacer involuntariamente. Muchas veces, cuando ya lo hacemos repetitivamente, entonces eso hay que tener cuidado, ya no solo es pecado, se está volviendo iniquidad. Ejemplos de iniquidad o injusticias, que eso lo vemos. En todos los países hay injusticias. Sistema judicial, no hay excepción, hay injusticias. Mentiras, orgullo, abusos, vicios y cualquier acto de maldad que se perpetúa y se arraiga en la vida de alguien. Esos son ejemplos de iniquidad. La iniquidad es un patrón continuo, ¿sí? Y arraigado de maldad. Y esta iniquidad es la que representa a Amalek. Porque, ¿cómo actúa Amalek contra el pueblo de Israel? En lo físico, con maldad, con saña, ¿sí? Con mucha ventaja, alevosía, con todo eso que quería asegurar de destruir, matar, robar, hurtar, que es lo que el enemigo hace en la actualidad contra nosotros. ¿Sí? El pecado, digo entonces, es la infracción de la ley, es una transgresión, es algo que hicimos en contra de una normativa, una norma
Y en este caso de la voluntad de Dios. Y en algunos casos puede ser, en algunos casos, involuntaria. Y la transgresión, porque la Biblia habla de transgresiones también. La transgresión es el acto mismo de no respetar, saltarse o pasar más allá de las normas. Es decir, la transgresión es el momento en el que pecamos. Está el pecado, no observar la norma, pero cuando no la observamos, en el momento en que lo hacemos, ahí se da una transgresión. Pero no solo cuando hacemos, sino que también cuando dejamos de hacer. Porque la palabra dice que a veces pecamos por no hacer algunas cosas. De acción y de omisión podemos pecar. Pero ya cuando lo continuamos haciendo, cuando se vuelve una costumbre y estamos conscientes de ello, esa es una iniquidad. Y eso es lo que persigue el enemigo que hagamos nosotros. Amalek siguió una, y yo no voy a entrar en eso, pero yo diría que Amalek continúa con eso. Continúa todo lo que Amalek hizo en lo físico. Contra el pueblo físico, contra el pueblo de Israel y el pueblo de Israel que no somos nosotros, con mayor razón. Continúa. Pero en la actualidad no debemos de permitir que las iniquidades, ni las transgresiones, ni los pecados nos separen de Dios, porque eso nos separa de Dios. Hemos oído, buscadme y hallaréis. ¿Por qué el Señor dice buscadme? Yo lo primero que se me viene a la mente, primero, por alguna razón debe de ser. Y siempre digo lo mismo, no es que el Señor esté jugando escondite con nosotros. Buscadme, y uno orando, y no, buscadme. El Señor no está jugando con nosotros. ¿Por qué dice que lo busquemos? Porque hay obstáculos que el enemigo pone entre Él, entre Dios y nosotros. Y entonces dice el Señor, buscadme, muévete, haz algo y me vas a encontrar. Porque el que busca, halla. No te dejes vencer por el enemigo. Si te caes, levántate. No sigas la corriente. No te dejes vencer, resiste y él va a huir, pero resiste. Eso es lo que yo veo. Entonces no dejemos ni que el enemigo, cuando el enemigo venga sobre nosotros, que va a venir, y que siempre ha venido. Hoy le digo algo, por si no se había dado cuenta, que a veces dice, no, yo en una oportunidad oí a alguien decir, no oremos en contra de los demonios ni nada de eso, porque nos van a atacar y son más fuertes. ¿Y qué? ¿Cuál es el miedo? Si ese enemigo desde el momento, desde antes de que hubiéramos nacido, ya nos quería destruir. Pero no así de mentiras, ya nos quería destruir. ¿Y por qué le vamos a tener miedo si todavía quiere? ¿Y por qué nos vamos a familiarizar con él? ¿Y por qué nos vamos a sentar con él? Yo hablo por mí, no sé ustedes, pero en muchas ocasiones uno le sigue el juego, cometiendo errores. Y está abrazado con el que lo quiere matar y destruir, no solo destruirlo. Entonces, ¿por qué le vamos a tener miedo? Solo para que no se levante y no. Es más fuerte el que está con nosotros. Es más fuerte. Y además nos dio autoridad. Nos ha dado autoridad. Nos quiere introducir temor. No, le estamos siguiendo el juego. ¿Sí? A veces quiere hacernos ver de que que no podemos hacer nada. Que el Señor no nos oye, que el Señor no nos escucha, que el Señor no nos protege. El Señor nos ha dado autoridad sobre Él. Y le guste o no, nos ha dado autoridad.
Lo que nosotros debemos de evitar es sentarnos con él. Porque si yo sé que aquel es mi enemigo y me quiere hacer daño, ¿por qué me voy a ir a sentar? ¿Sí? Entonces, creo que el punto es, no le demos cabida con pecado, con iniquidades. Y eso es una forma de que nosotros no nos alejemos de Dios. Que no permitamos, como dice acá, que haya una división entre Dios y nosotros, provocada por nosotros cuando nos dejamos engañar. Y la otra, estar conscientes de que día a día tenemos una lucha. Pero a nosotros no se nos ofreció otra cosa. ¿Qué dijo el mismo Jesús? ¿Me querés seguir? Toma tu cruz y entonces seguime. O sea, digo, llevar una cruz en aquella época literalmente no era fácil. A Jesús mismo lo tuvieron que ayudar. No era fácil. Toma tu cruz, te van a decir, te van a hacer, te van a juzgar, pero tomala. Pero yo he vencido. Él ya venció. Lo que pasa es que a veces nos dejamos llevar por el sistema actual, terrenal, social, y no vemos que Dios está con nosotros y que el sistema de Él es diferente, que nuestra cultura con Él es diferente. Cuando pensamos en dónde estamos, entonces ahí, cuando miramos ese estandarte, cobramos identidad. ¿Quién soy yo? Estamos en una batalla. ¿Dónde está mi estandarte? ¿Quién es? Jehová de los ejércitos. Allá cambió la cosa. Y si el creador del universo, de todo lo que se ve y lo que no se ve, está conmigo, ¿de qué temeré? No teman al que mata el cuerpo. Si esto es vano, esta es vanidad. Eso es temporal, a eso me estoy refiriendo. Quienes realmente somos nosotros, no es esto. Entonces tenemos que buscar. ¿Cómo actuar entonces en nuestro día a día? Conociendo esa parte. Lo primero que encontré y lo primero que venía a mi mente es: debemos buscar primeramente el reino de los cielos. ¿Quién dijo esto? Pablo, Pedro, Jesús lo dijo. Busca primeramente el reino de los cielos y todo lo demás. Claro, él estaba en un contexto donde la gente se preocupaba por todo. ¿Por qué? ¿Y mañana qué voy a hacer? ¿Mañana qué voy a comer? ¿Qué me voy a poner? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Cómo voy a hacer para pagar cuentas? ¿Cómo voy a hacer? Busquen primero el reino de Dios. Y cuando buscamos el reino de Dios es cuando miramos a Dios. ¿Y cómo podemos ver a Dios? Según esto, estamos en una lucha día a día. El estandarte, ese nos guía. Porque a veces nosotros vamos por acá pensando en los problemas que surgen y el estandarte está por allá. La guía, la dirección está por allá y nosotros vamos en esta dirección. No, es que yo tengo que hablarle a mis amigos, yo tengo unas conexiones y aquí ya van a ver, es mi amigo fulano y... Hombre, cuando comenzás a confiar en el hombre, no es buena cosa. Incluso la Biblia lo dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero cuando en lugar de decir, yo soy amigo de fulano, comienzo a buscar primeramente el reino de los cielos y digo, yo no soy amigo, él es mi padre, él es mi papá. Y mi papá, ¿qué papá va sí, a dejar a su hijo? Y si algunos lo hacen en la tierra, él no. Sí, así de sencillo. Entonces, ¿a quién le voy a decir que me ayude? ¿A aquel o a él? A él. Y cuando le hablo a él, ahí
Ahí ya depende de nosotros. ¿Cómo actuamos? Hay que actuar con inteligencia. Porque yo me le voy a acercar, Padre, mira, me está pasando esto. Tú ya lo sabes, pero te lo vengo a decir. Ayúdame. Fíjate que yo pienso que fulano me puede ayudar. Por favor, tocale el corazón y le voy a hablar mañana, porque algo tengo que hacer. Porque no voy a venir a ayudarme y, bueno, que me vengan a llamar y me vengan a traer en carro mañana para... No, yo te doy esta idea, ¿te parece bien? Y él le va a decir a uno, sí, no. O le va a mandar a alguien y él va a resolver, no nosotros. Pero busquemos primeramente el reino de los cielos. Y todo lo demás va a ser añadido. Pero ¿lo creemos o no lo creemos? ¿O estamos jugando? ¿O somos cristianos el domingo nada más? Y del lunes en adelante, a viernes, a sábado, nos olvidamos. O volvemos a ser cristianos entre semana cuando tenemos un problema. Usemos las armas espirituales que Él nos ha dejado. Armas espirituales, porque estamos en guerra espiritual. ¿Cuáles son las más conocidas? Y que todos las podemos usar. Tan sencillo, orar. No es tan sencillo porque yo me quedo dormido. No es tan sencillo porque me da pereza. Al principio, cuando comenzamos a hacer ejercicio, sentimos que es un poco difícil. Pero al segundo o tercer día ya estamos como habituados, ya nos hace falta. Leer la Biblia, también, esa es otra arma. Meditar en Él, en su palabra, ponerse a pensar, Señor, y aunque le parezca locura, le parezca que no, hay que pensar en Él, Señor, y piense hasta lo que, pregúntele, Señor, ¿y qué comes? No tiene nada de malo. Pregúntele y Él le va a contestar. Yo ya le he preguntado, pero pregúntele ustedes. No le voy a decir qué me dijo. Sí, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo es allá? Solo te estoy preguntando. Me gustaría estar más tiempo aquí, pero contame, ¿cómo es allá? ¿Cómo? ¿Y por qué no? ¿Cómo? ¿Por qué no? Cosas así, pues, pero si no, lo que nos interese. Usemos las armas espirituales que Él nos ha dejado. Confiemos en Él. Identifiquemos nuestras debilidades y cargas. Seamos conscientes. Nosotros mismos, seamos conscientes. Porque nosotros ante los demás nos mostramos diferentes. Eso no lo podemos ocultar, eso es así, es como que normal dentro del ser humano. ¿Sí? Nos mostramos bien peinaditos. Cuando yo he tenido reuniones en la mañana, temprano, y normalmente quienes no encienden su cámara son las damas. Cuando es a las 7 de la mañana. ¿Y por qué? Entonces yo les hago la broma, les doy 5 minutos y vayan a ponerse algo pues y se peinan. Porque se quieren presentar bien. A los otros que aparecen ahí, vos apagá tu cámara, le digo, no, peinate también. ¿Verdad? Pero ¿qué quiero decir? Mostramos nuestra fase bonita, agradable. Pero cuando nos debemos hacer un examen nosotros mismos, seamos honestos con nosotros mismos. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Qué tengo yo? No me gusta orar, me cuesta. Yo digo esto, yo soy rápido para contestar. Cada quien sabe. Bueno, si se me olvida, hago una lista. Así escondiditas, pongámosle, estos son los de fulano, no los míos, ¿verdad? Por si la encuentran. Estas debilidades tengo. ¿Saben por qué? Porque Amalek atacó a los débiles. Amalek atacó
la debilidad del pueblo. No se fue con su fortaleza, donde usted puede dominarlo. No se fue cuando al que reconoce, yo tengo autoridad. Y el que dice, tengo autoridad, ese sí sabe quién es. Pero aquel que no sabe, a este sí lo agarro. A este lo voy a agarrar, a este le gusta estar todo el día en el teléfono, todo el día viendo esto, todo el día le gusta, no sé, cada quien tiene debilidades. No estoy diciendo que algo sea malo, simplemente estoy diciendo algo que sea debilidad, porque una debilidad para alguien, para mí no puede ser debilidad. Al que está dejando fumar, el fumar puede ser una debilidad, para otro no. El que está tomando puede ser su debilidad. ¿Sí? Cada quien que reconozca sus debilidades, porque por ahí le va a atacar el enemigo. Y también las cargas, hay que identificarlas. ¿Qué cargas tengo? Eso de las cargas también. A veces uno se carga y no lo debe de hacer, ya no me corresponde. ¿Sí? Muchas veces uno como padre, cuando los hijos ya están mayores, uno no deja, pero ya no me corresponde. Cuando yo lo viví, y yo a mis hijos los quiero, estoy pendiente, pero ya no me corresponde. Cuando aprendí eso, realmente me quité una carga. Una carga que yo mismo me había impuesto, que ya no me correspondía. Cuando estaba pequeño sí. Pero ahora, no, mi hijo me va a llamar, lo voy a ayudar, mi hija también, y yo voy a ver cómo resuelvo, pero no es mi carga. No es mi carga. Yo no estoy diciendo que, bueno, que me importa, hay que ver. No, espero que me esté dando a entender lo que estoy diciendo. ¿Sí? Todo eso, porque, ¿qué dijo Jesús? Venid a mí, ¿quiénes? Estén trabajados, cansados. ¿De qué se cansa uno? ¿De cargar algo? ¿De hacer algo? ¿Cómo lo hacemos? Presentarlas al Señor. Muchas veces necesitamos la ayuda de alguien. ¿Sí? Por eso es que estamos aquí, para ayudarnos entre nosotros mismos. Un consejo, vamos a pedir un consejo, y a quien se lo pedimos nos lo va a dar. El pastor. Pastor, yo cuando estaba así, pedí ayuda y la busqué, ya algo les comenté, con un pastor, mi hermano, mi otro hermano, que es pastor también, Juan Carlos, y le dije, mira esto, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para ayudarnos, perdonarnos, pero utilicémoslo, porque si no el enemigo nos va a matar, va a matarnos literalmente, lo puede hacer. Las cargas hay que presentarlas al Señor, igual que nuestras debilidades. Pero algo que debemos de hacer es creerlo, vivir con fe. La fe es algo que cuando uno la adquiere, miren, no es que la adquiera uno, no la adquiere, la fe no se adquiere, la fe ya se tiene. La fe ya se tiene, no hay que buscarla, no hay que aprenderla. A todos nos dio Dios una medida de fe. Lo que tenemos que hacer es activarla. Activarla. Hemos hablado con anterioridad de la fe, de la confianza. Vivamos con fe, pero para que esa fe se active, ¿qué hacemos? Obedecer. La obediencia no es creer. Porque la Biblia dice que hasta los demonios creen. Entonces, ¿qué activa la fe? La obediencia. Por supuesto, tenemos que creer, pero no es eso lo principal. Activamos la fe. La fe es tener la certeza de lo que se espera, ¿verdad? La esperanza. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en obediencia,
lo puedo hacer, porque todas las cosas obran para bien, pero no para todos. No es así. Obran para bien a los que aman al Señor. ¿Y quiénes amamos al Señor? Nosotros, pero ¿quiénes son los que aman al Señor? ¿Quién puede decir cuántos aquí aman al Señor? Hoy sí, levanten la mano. Hay quienes no, y los que no levantan la mano, ¿qué? Levántenla. ¿Y usted, hermana? No, amar al Señor, ¿qué significa? No, yo sí lo amo, Diosito. No es eso. Amar al Señor es hacer el bien, apartarnos del mal. Eso es amar a Dios. Y conforme vamos amando a Dios, vamos haciendo el bien, nos apartamos del mal, estamos obedeciendo. Y así, el Señor nos va a ayudar más, lo vamos a encontrar. Tenemos que ser agradecidos, actuar con humildad. La humildad es algo importantísimo. Y con firmeza. Como Jesús. Si hasta cantamos, queremos ser más como tú, menos como yo. ¿Por qué? Jesús actuaba con firmeza. Cuando tenía que decir las cosas, las decía y no estaba mal. Cuando estuvo en el templo, no llegó y te voy a tirar tu mesa, permíteme un segundo, quítate ahí porque te puede golpear. Se enojó, firme en ese momento, en ese sentido, tiró las mesas y todo lo que no tenía que estar ahí. Y cuando tenía que decirle a la gente las cosas, se los decía. Y se los decía y sí era así. No, es que Jesús, es que él caminaba así, nada decía, amén a todo, no. Sepulcro blanqueado, le decía. Y si uno se pone a examinar la frase, no le estaba diciendo nada bonito. Podredumbre. ¿Sí? Sepulcro blanqueado es eso. Por dentro, ¿cómo estás? Y tenemos que confiar plenamente en Él. Independientemente de las circunstancias que nos rodean. Independientemente. Él es, a mí me ha gustado mucho una frase o una palabra, pero Él es ¿cómo se puede decir esto? El que hace camino. El que hace camino. Confiemos en Él cuando se mira que estamos contra la pared, entre la espada y la pared decimos, ya no tenemos a dónde ir, no hay nada, ya estuvo, se acabó, según nuestra mente. Él abre camino. Y eso lo hemos visto probablemente en nuestras vidas, pero otra vez en la palabra, cuando el pueblo de Israel estaba al borde del mar, la orilla del mar, y el ejército que venía a matarlos. Nada, ellos no podían volar. No podían, que ya se acabó. Muchos han de haber pensado, esto ya estuvo. Y a veces uno puede estar en una situación de esas. Aquí ya no, aquí ya sí, aquí ya estuvo, ya se acabó, solo estoy esperando. Aquí no se trata de qué me va a pasar, sino que cuándo me va a pasar. No hay que darse por vencido. Confiemos en Él. Él, ¿qué hizo ahí? Abrió el mar. Lo salvó. Cuando uno dice ya no puedo, mis fuerzas, ahí está Él. Y si es su voluntad que nos conviene, Él lo va a hacer. Confiemos en Él. Él es nuestro estandarte. Tenemos que ver ese estandarte. Nos va a orientar, nos va a dar identidad, nos va a guiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí se relaciona con otro nombre de Él. Jehová Sabaoth. Jehová o Señor de los ejércitos. Tiene mucho que ver con esto. ¿Sí? Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová
de los ejércitos. ¿Realmente Dios es poderoso en batalla? No debemos de temer nada. Debemos ser cuidadosos, previsores, pero no temer. Él no nos dio un espíritu de temor, ¿verdad? Jehová Sabaoth es un hombre guerrero, para referirse a Dios cuando nos quieren enseñar que Dios vence, que Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Él hizo todo lo que vemos y cuando nuestra fe puede flaquear, solo salgamos al patio, miremos. No es que miremos el cielo, está nublado, está lloviendo, pues no salga. Póngase en la ventana y mire ese árbol que está allá. Yo con ese árbol renovo mi fe. ¿Quién lo hizo? Va a venir otro y bien listo. Una semilla se puso ahí. Hace tantos años esos crecen y me va a explicar todo. Pero ¿quién diseñó ese proceso? ¿Quién? Y más cuando viene esta época y miramos que de repente una hoja, ¡pum!, cae. Y me recuerdo que la palabra dice que Dios está al tanto de que se caiga una hoja. No se mueve, no se cae sin que Él tenga conocimiento. Y lo que más me llama la atención es de que miro que una por acá, otra por allá, otra por allá, y a la vez un montón de hojas cayendo, y de todas esas el Señor tiene conocimiento. Dios es todopoderoso y está con nosotros. ¿Qué vamos a temer? ¿Qué vamos a temer? No debemos de temer. Lo que pasa es de que muchas veces, y con eso termino, nos portamos o nos podemos portar como aquellos agentes de autoridad que se les olvida que tienen autoridad y alguien en la calle les grita y es más grande y entonces se achican y no usan su autoridad legítima. Eso pasa muchas veces. Creemos que no tenemos autoridad y tenemos autoridad sobre muchas cosas de parte de Él. Oremos. Padre, te doy gracias esta tarde, Señor, porque tu misericordia es grande, porque tú estás al cuidado de nosotros, porque tú, Señor, eres quien nos guía y pones, Señor, tu estandarte para que nosotros podamos recibir esa orientación, para que podamos identificarnos que somos del lado tuyo, de tu ejército, Señor, para que podamos llevar esa dirección que tú quieres que tomemos, Señor. Te agradecemos porque tú nos permites saber quiénes somos, Señor, conocernos. Tú nos conoces y te pedimos que nos ayudes a sacar, a ver lo que está incorrecto en nosotros, presentártelo a ti, Señor, y que tú nos ayudes a corregirlo y tú lo cambies y tú nos hagas crecer en tu camino. Te pido esta tarde, Señor, por aquellos que estamos acá presentes y también por los que nos están viendo y los que van a ver esta transmisión, Señor, para que se acuerden de que en ti hemos confiado, que solamente en ti podemos confiar ante las adversidades, ante los problemas que pueden surgir día a día, que muchas veces, Señor, sabemos que son distractores, en su mayoría de veces, Señor, porque tú tienes una provisión para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos tu ayuda, te pedimos tu cercanía, te pedimos tu presencia, te pedimos, Señor, que sintamos, y si no lo sentimos, no importa, Señor, pero que sepamos y estemos conscientes, convencidos plenamente que tú vas con nosotros en este caminar
día a día, Señor. Gracias por tu protección, que la pido para todos los que nos miran y los que estamos presentes acá, Señor. Gracias por tu amor, gracias por la salvación por medio de Jesús, gracias porque tu Espíritu Santo nos guía también día a día. Todo en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias. ¿Cuántos hemos recibido esa palabra? Amén. Antes de quedar despedidos, no tampoco queremos desaprovechar la oportunidad para dar la bienvenida a Ángel Palacios, que nos acompaña en esta tarde. Levante su mano, le damos la bienvenida. Bienvenido. Y llevemos esa palabra en nuestro corazón, de que el Señor es nuestra bandera, nuestro estandarte. En todo momento, cuando sintamos la carga, que aprendimos, darle las cargas al Señor. Y que el Señor es el que pelea nuestras batallas. Vamos entonces a quedar despedidos, hermanos presentes, que Dios me los bendiga, los hermanos que nos han visto por esta transmisión. También les pido pues sus oraciones por mi esposa, ¿verdad? Que ella no pudo venir por quebrantos de salud, pero les saludamos, ella nos está viendo y sabemos que el Señor está obrando, pero siempre le pido sus oraciones para que la lleve en mente y juntos recibamos para ella esa sanidad del Señor. Que Dios les bendiga a todos los hermanos que nos ven en diferentes lugares y quedamos despedidos, hermanos. Bendiciones a todos. Que el Señor haga resplandecer su poderoso y hermoso rostro sobre cada uno de nosotros. Amén.